de pronto, probablemente no nos va a... Bueno, buenos días aquí porque ya empezamos como a grabar. Hoy de pronto no nos acompaña Andrés, que tenía pues Ah, sí, un una, problemita. un problemita ahí pues, de personal y pues probablemente no nos va a acompañar en este final y pues él ya pues probable será hacerlo en semana pues cuando haya el espacio y me muestre pues su exposición como tal, porque pues hay cosas que nos salen de las manos y una de estas es lo que le pasó pues, a Andrés. Cristian, mejor que llegue ahorita y que el sobrinito es, dice, que se despierte y le dé la clave. Un Está primito. bueno eso. Ya voy a despertarlo, profe, porque pues empala y no es que el mío se me dañó. ¿Y el Empezó agua? con actualizaciones y como un poco El de horas ahí. 2010, 2010, Windows ¿Cuál? 2010, esos que tienen tanta actualización el 2010, ¿no? El Windows Ay, 2010. sí, profe, pero impresionante. Sí, sí, Se sí. demoró todo el día ayer para actualizar. Hoy ya como que amaneció bien y me tocó, no, volver como a hacer la exposición. No, no es una locura. No, no, Buenos no. días. Oye, Cristian, buenos días, bienvenido. Gracias, profe. Cristian, ¿qué tema te tocó, Cristian? ¿El de la heterosedasticidad o cuál te tocó? ¿El de problemática de los modelos de econometría? Y del trabalenguas. El- si el que le zafa las calzas a uno, heterosedasticidad, eso es una cosa extraña. Entonces, el primero sería Andrés, que le tocó problemática, multicolinealidad le toca a Carlos. Entonces, primero Carlos, luego Cristian y termina Lisette. Pues no, pues vamos dando el inicio. Pues primero, pues gracias por estar acá en esta mañana, como dice Lisette, muy frío, que ella está que con un frío horrible. La información fue difícil, me decía ahorita Carlos y dice que les dio, qué pena, colocame un mensaje para que les mandara los libros, pero igual ustedes buscaron información que no es fácil, me decía también dice que fue muy complicado ese tipo de información, no es como tan, como decir Bogotá, el mismo aparece todo lo que tenga que ver con Bogotá, ahí se nota que hay información dentro de la internet que aún se nos hace difícil encontrar y una de estas es esto. Entonces, veamos cómo nos va y el esfuerzo es de ir buscar esa información y traérnosla y compartirla, pues ya es ganador porque no es fácil encontrar esa información. Entonces, le damos inicio a Carlos para que nos comparta con su conocimiento y lo que encontró sobre ese tema para realizar este parcial final. Vuelvo y digo, probablemente no nos va a acompañar en la mañana de hoy Andrés, pero igual con los que estamos, pues, demos el inicio y de pronto terminamos lo más temprano y seguimos, pues, el quehacer del día a día. Listo, Carito, lo dejo ahí con el micrófono y Profe. con lo que usted tenga que desarrollar ahí. ¿Ya en la pantalla, profe? Aló. Sí, sí, yo lo veo acá, las 6 diapositivas se alcanzan a apreciar ahí. Sí, sí, se ve bien, claro que sí. ¿Es Nora ahí? Yo veo aquí, si quieres ampliarla, no sé, de pronto es mucho mejor, como guste.
pero sí se ve, claro que sí. ¿Listo ahí? Yo veo, inicia a ver, Listo. dale, dale. El tema que les voy a presentar se llama multicolonialidad. Este tema habla acerca de muchas variables, o sea, más de dos variables, eso se llama multi. Ahí lo que es colonialidad, que serían dos, entonces son digamos, varias información junta. Acá dice que es una relación de dependencia lineal fuerte entre más de dos variables explicativas. En cambio, podemos presentar que Klaus Markov, creo que es ruso, por apellido, presenta el caso que esta no se presenta relaciones exactas, ya que la teoría de él habla acerca de que una variable debe ser exacta. Entonces, por eso refutan esa teoría donde dice que no puede ser posible. Entonces, entre las variables aplicativas lineales exactas, entre variables explicativas, la crea la llamada multicolinealidad aproximada, que esta la vamos a ver más adelante. Esta rama se desprende prácticamente de dos tipos de especificaciones. Acá dice la primera, multicolinealidad exacta. Se produce cuando más de dos variables independientes son una combinación lineal de otras variables independientes de regresión. Un ejemplo, ahí dice el ejemplo, muy parecido al que antes veíamos con usted, pero ya le metemos una letra Z, que es la combinación lineal de X. Entonces ya comienza a ver como que varios temas en una sola operación. En cambio, acá dice el señor Klaus Markov, prohibir esta aplicación ya que no podemos obtener el estimulador de mínimos cuadrados ordinarios. O sea, como él se basa más que todo en la exactitud, entonces en esta operación vamos a tener este pequeño. Siempre va a estar como controvirtiendo lo que la otra aplicación le va a decir. Por ejemplo, acá maneja lo que son los productos elevados al cuadrado. Eso es como una especie de juntar toda la información en dos variables, digámoslo, ¿no? Según lo que entiendo. En cambio acá, en esta parte de acá, en ejemplo y beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta 2 sobre z sub i más el residuo. Entonces acá en esta parte de la z dice que es una combinación lineal de x. O sea, no solamente va a ser unos datos específicos, sino que pueden ser varios datos de diferentes funciones, según entiendo. Acá hay multicolonialidad aproximada, que se produce cuando más de dos variables independientes no son exactamente una combinación lineal entre otras variables independientes de la regresión. Acá ya ponemos a z de primero. O sea, ese ejemplo sí en realidad, profe, no lo entiendo, comenzando por esa curvita que tiene en el medio. No sé si la has visto. Carlitos, que no vemos la diapositiva, no corre. Ya. ¿Ahí? Sí, un poquito, sí. Listo. Bueno, un poquito más grandecito, Estamos Carlitos. escuchando la música andina. No Un te lo poquito yo. más grande. Acá, pues sí la casa ver bien. Amplíalo un toquecito, Carlos, por favor. Ponerle un poquito más de zoom. Un tricito ahí. Ahí. Z, pues yo no sé si los muchachos lo ven, algo más de zoom, el ampliar la diapositiva. No, ya la tengo ampliada del todo. Pero, Presentando. pero ahí dice que está menos del 50. Bueno, entonces dice Z, ejemplos, díganlos, el ejemplo, transcríbalo con su voz. Z igual a qué? Esto Ejemplo, igual a 2 veces x sub i más ki, lo que la coma no sé en realidad qué significa en esa operación. K, ese signo no tengo ni idea. I por in, número de i. O sea, no entiendo lo que es esa parte de ahí. O sea, nunca vamos.
No sé si he visto esta parte de acá. No lo alcanzo a apreciar, hombre, qué lástima que no lo entiendo. ¿Dónde? Es que, pero ¿por Fíjate, qué yo veo no? una cosa acá. Es que yo veo que tu diapositiva está como al 40% ahí en la parte de abajo. No se amplía. Ahí. Esperar que llegue la información a ver. Cristian, lo ve ampliado, o Lice? No, no está presentando, solo se ve como cuando uno lo modifica. Sí. Dele en el otro cosito, Carlitos, donde tiene la flechita enseguida, a mano derecha. Eso, dice Lice. Mano derecha, ahí lo va ampliando uno más. Allá abajo, en la parte de abajo ¿Dónde donde tiene tiene la la Acá. flechita, flechita? por donde está la hora, allá abajo, ahí para ampliarlo. No, mira Sí, que ahí sí deja. Aunque yo acá la tengo en toda la pantalla. tírenos esa diapositiva, por favor, ahí al WhatsApp y la ampliamos de aquí, a ver si la pillamos desde Sí, aquí para afuera. Por favor. hágale. Gracias, Carlos. Es que me gustaría ver la formulita para ayudarte con las letras un poquito, para que entendiéramos algo más. Pero mira que empezaste a decir unas cosas muy interesantes de estos autores que han ido como agregándole a la fórmula, digamos, la multivariable. Y dentro de esto ellos como que empiezan a trabajar mucho con el cuento del error. Eso es lo que también alcancé a apreciar allí. Ese cuento del error es muy sensible dentro de la multivariable. Entonces ahí empieza el cuento de la multicolinealidad. Listo, profe, ya le llegó. Ok, ya llegó. Sí. Te vas a dejar compartir para que por favor la proyecte. Bueno, listo, la proyecto yo entonces. Un momentico, voy a abrir aquí. Listo, profe. Listo, ya te la comparto. Dame un segundito. Listo, por acá. Y mira, si las están viendo. ¿Se ve? Desde aquí se pone más grandecito aquí. ¿Sí se ve allí, muchachos? Sí, profe. De la teoría dice ahí, nuevamente compártenos ese pedacito, Carlito. Yo creo que ya la ven, ¿cierto? Aunque la letra quedó muy pequeñita, profe. Sí. Y yo la veo bien. Cristian la ve bien. Yo pues, bueno, igual Carlos mandó la diapositiva allí al grupo. La podemos Pero ya abrir. está presentando y no que tiene
bien. Sí, se ve bien. Listo, entonces Hágale, Carlos. la multiculialidad es una relación de dependencia lineal fuerte entre más variables, o sea, entre más de dos variables, por eso se llama multiculialidad. El señor Klaus Markov es como el referente a esta exposición de que él siempre contradice cosas de esta teoría, porque él dice que todos los datos tienen que ser exactos, o sea, no hay nada de más o menos, o un promedio, o un estudio que no dio exactos resultados, no, él dice que todo tiene que ser exacto. Entonces, acá dice, presenta el caso que no se presenta relaciones exactas. Yo le digo, o sea, los datos no proporcionan resultados exactos. Entre las variables aplicativas lineales exactas, entre variables explicativas, la cual crea la llamada multicularidad aproximada. Entonces, a esta multicularidad se le desprende un bracito, digámoslo una rama, que es la multicularidad exacta, que es la que está enseguida la diapositiva. Entonces dice, se produce cuando más de dos variables independientes son una combinación lineal de tres variables independientes de regresión, de otras variables de independientes de regresión. Por ejemplo, acá dice que y sub i, beta sub 0 más beta sub 1, x sub 1, más beta sub 2 por x sub 1. Eso es como un trinomio cuadrado perfecto, digámoslo, ¿no? Según lo que más se asemeja, más el residuo, digámoslo. Entonces acá dice que z sub i es igual a 2x sub i. Z es una combinación lineal de x. O sea, no solamente hay dos datos, que es el beta sub 0 o el x, sino que también debemos meter la z. O sea, es una combinación de otras variables. Acá donde aplicamos esta multicollinealidad exacta, multicollinealidad exacta. Entonces, acá dice abajo, donde Klaus Markov dice que prohíbe esta aplicación. ¿Y por qué dice que la prohíbe? Porque él emplea otro método que es acerca de los mínimos cuadrados ordinarios, donde lo muestra abajo la operación mucho más angosta, pero con paréntesis indicando diferentes variables. Entonces, eso es lo que nos dice él, es que ahí el resultado va a ser exacto. Entonces, por eso refuta la opinión de la multicollinealidad exacta. Sí, y perdón, aquí me va a volver, porque él por aquí también afirma que como tiene que ver con variables explicativas y eso hace que el momento de ser explicativo tenga como ese margen de error allí y este señor de pronto lo corrige, entonces haciéndole esa prohibición. Sí, entonces ese es uno de los referentes, digámoslo, ¿no? Sí, sigo aquí. Entonces, mire, acá hay otra rama que es la multicollinealidad aproximada. Esta se produce cuando más de dos variables independientes no son exactamente una combinación lineal de otras variables independientes de la regresión. Acá donde nos muestran z. Z es igual a 2x sub i más k i más k, ese cosito arriba, no sé cómo se lee, y Apóstrofe. por y n, o sea, y números, digámoslo, ¿no? Entonces no sé, para que por favor, profe, nos quite esa dudita de ese... Pero es que quién sabe desde la literatura del autor que, o si el punto al transcribirlo estaba elevado, primero es también que un símbolo matemático expresando como con este símbolo pues acá, no sé qué quiera decir el autor allí de la parte matemática, pero lo que medio entiendo es donde Z es una combinación lineal no exacta entre de X y K. Se presenta una variable aleatoria independiente e idénticamente distribuida. A ver, dado que es una variable aleatoria, implica que en cada observación I, ok, el valor de K, ok, va a ser distinto independiente del cual. Ok. Entonces lo que está pasando, ya pillé. Lo que pasa es que esta Z sub I, que si yo me devuelvo para la anterior, ustedes veían que la Z sub I aparecía aquí acompañando a este beta sub 2, ¿cierto? ¿Sí lo ven aquí? El beta sub. Y luego estaba el residuo. Este Z sub I, lo que quiere decir este autor,
Es que este va a sufrir una combinación aleatoria lineal, o sea, como es multicolinealidad, como tiene más allá de dos variables, significa que va a tener una afectación en cuanto a las observaciones cuando se toman los datos. Va a ponerlo como un poquito más terrenal en tratando de entender al autor que es lo que está plasmando allí. Cuando realizamos el ejercicio que nos pasamos a las tres variables, esas tres variables son muy sensibles en cuanto cuando tienen que unirse las variables, o sea, qué dependencia tiene una de la otra. Entonces, se estudian. Una cosa es entender la dependencia, pues cuando se entiende la dependencia es que lo que le pasa a una es porque la otra le va a pasar también. Pero cuando hay independencia, esas variables podrían estar como muy dispersas. Pues lo que están tratando de demostrar el autor, al parecer, es que el modelo lo va a ajustar de tal manera de que cada vez que hayan más variables dentro del sistema, cada vez que hayan esas variables dentro del sistema, independientes, como dice ahí, de alguna manera va a crear una dependencia más adelante, o sea, va a tener una coherencia el ejercicio para poder que estos datos como tan dispersos puedan, digamos, como expresarse dentro de una línea, o y en este caso lo que lo llaman multicolinealidad, o sea, recuerden cuando hicimos a inicio del ciclo, que veamos las dos variables, la variable X y la variable Y, que era cantidad contra el precio. Y ahí se formaba una línea, por lo regular una línea. Y esa línea, pues era la tendencia era que todos los puntos se unieran a esa línea. Pues como estamos hablando de multicolinealidad, cuando nos pasamos de dos variables, ya no es cantidad ni precio, sino que ya es cantidad, precio, costos, impuestos, o Sí, sea, vienen muchas variables y algunas de esas no son dependientes, sino que la otra son independientes. Lo que va a hacer es que el señor de una manera pues ya muy matemática, muy abstracta en el momento, va a tratar de unir esas variables independientes y por eso lo llama multicolinealidad. Y mire que lo está aclarando Carlos allí. Puede ser aproximada porque no sabemos cuánto se pueden pegar esos datos a una, en este caso pongámosle una línea. Entonces es muy sensible el modelo y él lo quiere ajustar, como lo está expresando ahí, de una manera muy matemática. Qué pena, Carlitos, meterme allí la cucharada. no, antes nos aclara una duda, o sea, ese era el tema que tenía que como que aclarar, porque, o sea, las tres referentes que dice acá es X, K y Z, Ujú. digámoslo, ¿no? Sí, sí, Entonces es sí. muy complejo usted acomodar el precio, digámoslo, el Eh, precio con el costo y con la mano de obra, entonces me va a botar ujú, un dato que no va a ser exacto para cada área, entonces es lo que viene explicando, claro, refutando este señor Markov. exactamente, eso. Me gustan esas conclusión que sacas allí. Sigue, Carlitos, que ya va cogiendo forma esto. Es que esto es Entonces, enredado, está enredado. sí, bastante. Entonces, acá donde él explica que se representa una variable aleatoria independiente e idéntica distribuida. O sea, dado que es una variable aleatoria, implica que es una observación. O sea, en el caso pasado dice que es una observación, no dice que Ujú, es un dato, digámoslo, ¿no? ujú, Entonces, el valor de K va a ser distinto independiente a cualquier otro valor. Entonces, acá ujú, donde aplica usted tres fórmulas diferentes, aquí se bota un mismo resultado. ujú. En pocas palabras, eso se va a ver como un valor, digámoslo, como como una especie de estadística que va a predecir, digámoslo, en predecir no Eso, exactamente, sino que va a predecir un valor, digámoslo, el 40%, pero está prediciendo, no está diciendo con exactitud. sí, exacto. Es Entonces, algo aproximado, como, como lo dice ajá, allí, es aproximado. entonces a eso es lo que se va este punto. Y mire, perdón, y mire que es que esto es muy complejo, pero lo que hacen estos estudiosos de este tema, que yo creo que le están dando pero muy duro, eh, es, es como lo que vos acabas de decir, o sea, es como, cómo pueden predecir algo, pero lo están ajustando de una manera tan aproximada que puede decir uno, va a ocurrir. Entonces, es un modelo. Aquí no nos podemos alejar de que es un modelo y de pronto lo ajustan tan bien que a la larga termina funcionando casi a la perfección, pero siempre como aproximando el modelo. Sigo ahí, Calito, ahí me atrevo a pasarlo.
Listo, entonces acá dice que, o sea, ya depende del modelo que usted nos especificó, entonces, acá me enredé un poquito. Es un modelo, digámoslo, matemático, ya que este varía su complejidad. En este caso se utilizan variables respecto a otras variables. Entonces, eso fue lo que tomé del modelo, ahí dice micelo, usted dice modelo matemático. Ahí disculpan. Entre más variables, por lo que estamos explicando ahorita, no solamente se habla de un solo tema, sino que se habla de varios temas. Entonces, también el mismo es basado en posibles aplicaciones sobre las causas de fenómenos observados llamado heurístico. Ujú. Entonces, donde aplicamos lo que es varios conjuntos, unirlos para obtener un resultado. Según el tipo de representación, pues puse cuantitativos o numéricos, ya que ese resultado obtenido tiene un significado aproximado. Ujú. Según la aleatoriedad, escolástico, no se conoce con exactitud el valor variable en el momento, ¿no? O sea, especifiqué como cada parte de ese modelo. Ok. Y según su aplicación o objetivo, simulación o descriptivo. Eso es lo que Mire qué tan entendí. interesante. Aquí lo que, claro, mira, aquí lo está expresando, como ya conforman un modelo, y cuando hablamos de modelo, hablamos de algo que podría tener situaciones repetitivas y en esas situaciones, eh, unas pueden ser, como les dice ahí, aleatorios, pueden ser, otras pueden ser representando de una forma cuantitativa, o sea, depende de lo que se está tratando de ajustar el modelo. Entonces, así es que empieza a funcionar y así es que empieza a sacar conclusiones eh, frente al ejercicio o frente a lo que se están estudiando allí. ¿Sigo qué, Galitos? No, pues ya creo que esa es la última, creo. Ah, ok. ¿Qué más tienes para mostrarnos? ¿Algún video? Algún, no sé. Nada más, ¿o de ahí terminas? Entonces, conclusión, Carlitos, de la multicolinealidad. De, Yo verdad que yo era el único que me enredaba con esa palabrísima. sí, es una, y la otra, la de Christian, es peor. Sí. No, la conclusión de este tema es que, o sea, es una especie de función variable, multivariable, Ujú, ujú, donde vamos a tener es una especie de probabilidad de que ujú, ocurra. No va a ser exacto, digámoslo. Por ejemplo, ¿no? Digamos, en el periodo tal, de periodo de enero a febrero, digámoslo, haga sol, ¿cierto? ujú, Pero hace 2 años el periodo de enero a febrero llovió. ujú, Entonces van a poner eso con el año que viene, que no tenemos un valor aproximado. Entonces van a decir, no, hay probabilidad del 50% de que llueve y 50% de que haga sol. ujú, Entonces manejar como tres variables diferentes para estimar un futuro, digámoslo. ujú, ujú. Sí, eso es básicamente. Sino que está como rodeada de una parte matemática que es lo que, como hablamos con Licia ahora, oh, esa parte matemática es muy ladrilluda, pero es la que hace que el modelo se refleje, pues, y sea funcional, como al modelo lo tengo que nutrir con unas variables, y esas variables por lo regular son cuantitativas, y entonces allí, como decís, yo puedo hacer una predicción ajustando el modelo. Básicamente es eso. Básicamente lo que, y chévere lo que acabas de colocar como ejemplo, me parece que es muy acertado, porque eh, es predecir, pero con predicción con un modelo ajustado. Ahí Y está con como números, raya y con números. digámoslo. Listo, Galetos. Gracias por ese esfuerzo también, porque no es un tema fácil y vamos a ver cómo lo conectamos con lo que sigue que nos va a comentar Cristian y irá que se conecta con todo esto y vamos dándole cierre a la asignatura. Listo, Carlito, gracias por tu Listo, profe, aporte. gracias. Gracias a usted. Hágale, Cristian, que tiene la palabra. Listo, pero un segundito, yo me conecto con el computador. Hágale, Carlito, tranquilo. Se puede imaginar estos modelos, Carlos. Carlos está todavía por decir, claro. En estos modelos
por ejemplo, con el cuento de la vacuna, Carlos, tantas variables, mire que le salió un trombo. Entonces, o sea, cuando crearon la vacuna, seguro que la hicieron bajo unos modelos estadísticos de posibilidades de reaccionar hacia el cuerpo humano, pero son tantas variables que, por ejemplo, le salió el trombo. Eso es que hay que mirar que por qué pasó eso. Entonces, el modelo, como lo decías, es muy difícil tenerlo al 100%. Va a ser prácticamente, como decir, la vacuna funciona al 100%, pues para que funcione al 100% van a tener que pulirla durante muchos años. No, y no solo eso, profe. O sea, es algo muy, digámoslo, imposible, como contar la Claro, arena, digámoslo eso. así. Porque es que, ¿cómo van a comprender de que 100 o 200 personas que hicieron la prueba como, digamos, entre comillas, ratoncitos de laboratorio, sabiendo que Sí, todos sí. los sistemas de Ujú, cada persona es como, ujú, o sea, son sí, totalmente diferentes? Entonces, algo muy, claro. muy difícil de que toda esta dosis, una sola dosis funcione para diferentes universos. Entonces, algo Claro. muy Sí sabe, complejo. profe. Sí, sí se ve, Cristian. Uf, nos pusimos de acuerdo en las diapositivas. Sí, sí, estaba como conectado. Bueno, buenos días, compañero. Mi nombre es Cristian Buitrago. Hoy les voy a hablar de la heterocedasticidad. Hágale, Cristian. Bueno, la heterocedasticidad es en estadística cuando los errores no son constantes a lo largo de una muestra. En otras palabras, en los modelos de regresión lineal se dice que hay heterocedasticidad cuando la varianza de los errores no es igual en todas las observaciones realizadas. Así no se cumple con uno de los requisitos básicos de las hipótesis de los modelos lineales. Mira, como podemos ver en la línea, todos los errores no son... Bájalo, bájalo, Cristian, perdón, porque pasa la diapositiva. No se ve acá la imagen. No pasado, no pasado. No, pero la misma imagen de la... Se ve el título, vemos yo veo el título. Ya va. Aquí ya lo estoy... Compartir la segunda diapositiva. Vas a pasar lo mismo que Sí, Carlitos, sí, ¿será? sí, porque ya lo tengo acá, ya lo pasé. Aquí no. Ya pasó, Carlos. Ya pasó, No, Cristian. Sí, 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 ya pasó. no, pero ya le di un poco de... como De veces que pasa, Sí, entonces se va a estar pasando lento. Se lo va a mandar. como quiera, hágale. Sí, lo que dice Carlitos es cierto, Carlos. Eso es muy. Eso, antes de más sacaron vacuna en ese tiempo récord. O sea, eso es tener que irla puliendo. Ya, ya, ya. Segundo. Igual dice, también puede ir tirando la diapositiva ya Eh, al grupo. Dígame, Mi, dice. mi palabra es tan rara que ni siquiera la corrige el computador. ¿Cómo así? Que mi palabra, ¿cómo así? Esa exposición, mi autocorrelación, ¿Verdad? eso aparece como error en el computador que no existe. Eso no existe, profesor, ¿dónde sacó eso? Eso no me lo inventé yo, eso está ahí. Eh, Eso es una cosa muy rara, sí. Este Ay, tema es muy extraño. complicadísimo. Se puede decir que este es de los temas que nada más lo vamos a hablar una vez aquí y no lo volvemos a hablar nunca más. Me parece que lo olvidamos aquí. Sí, es un tema complejo. Es que empezando por el nombre de la materia, econometría, ¿no? ¿Qué es eso? Econometría. Entonces uno empieza, no es lo como cotidiano, que costos, que no, esto es otro cuento. Listo, pro. Listo, ya lo descargo. Ok, un segundito. Ok. Listo, ya lo voy a compartir.
Entonces me dicen si lo ven. Mira, sí se aprecia. Sí, profe. Listo, entonces mire si pasa, ¿sí pasó? Sí, pero la puede presentar, que dice como fea. ¿Qué quiere que presente? Sino que cuando la presente borra todas esas cosas. Pero bien. Ahí, ¿cierto, Cris? Sí. Ok. Bueno, Ah, como les estaba ahí contando, la heterocedasticidad es más que todo la dispersión que tiene el error representado en la gráfica. Como podemos ver acá, no tiene una constancia, sino que tiene puntos diferentes y arma algo como extraño, ¿sí me entienden? Páseme la diapositiva, profe. Perdón, Cristian, y eso que aquí, perdón, Cristian, interrumpo, y Sí, eso que aquí nos están tratando de representar, digamos, como entre dos variables o tres, y cada vez que crecen más variables, pues mucho más complejo el gráfico, prácticamente el ordenador o el computador como tal, el que hace las veces de tratar de demostrar dónde están ubicados estos puntos. Entonces, lo que vos decís es muy cierto, o sea, la dispersión, cómo están ubicadas dentro de estos planos, es muy complejo. Entonces ahí donde van a agarrarse de unos modelos interesantes para poder... Sígale, qué pena. No, hágale, profe. Era simplemente comentar Complemento. eso. Borro esto. ¿Cierto? Le quito esto. Eso, sigue, Cris. Bueno, profe, esta palabra heterocedasticidad se puede desglosar en dos partes. Una en hetero, que es diferente, y la otra en cedasticidad, que es dispersión. Ah, qué bien. De tal manera que si unimos estas dos palabras adaptadas del griego, obtenemos algo así como diferente dispersión, como lo que estaba diciendo, profe. Bueno, acá en esta imagen podemos ver estas son como dos hermanas, ¿cierto? Heterocedasticidad es la dispersión del error, que se puede observar que se va abriendo. Y la homocedasticidad ya es que sigue derecho, tiene el errorcito, siempre va a ser igual, no tiene en la varianza no va a ser, no tiene... Súper interesante. Sí. Se dispersan muy diferentes dispersiones y como homogéneas dispersiones, o sea, más fáciles de identificar. Y esta la que va a ser el estudio del modelo, ¿cierto? En Sí. este se van. Listo, ok. Paso. Sí. Pero esa es la formulita. Si no, prueba que yo cuando presento quita todas esas cositas que usted está quitando y por eso no las quité. Claro, espérate, yo les quito eso. No, tranquilo. Espérate, yo le quito esto. Listo. Bueno, esta es como la formulita y se lee así. La varianza del FA. La varianza del error, eso sí, acá. La varianza del error y condicionaba a X. La X es la variable explicativa. Es igual a la varianza de esa misma observación. Que es ya... que sí. Matemáticamente se puede representar mediante una matriz de varianza o varianza, que es ya el cuadrito de acá. Esto es la matriz, eso. Esta matriz, ok. Se ve que son gigantes, ¿no? Matrices gigantescas, porque cuando tienen esos punticos acá, es que son matrices gigantescas. Ok. Listo, ¿sigo? profe. Sí. Ah, aquí sí, mucho mejor. Bueno, acá también podemos observar la diferencia entre homocedasticidad y heterocedasticidad. La homocedasticidad podemos ver que son iguales. Sí, son parejitas. Cambio acá ya tiene más en la segunda. Más alta, una normal, una más angosta, ok. No tiene constancia la varianza. Eso. Listo, profe, la segunda.
Bueno, este ya es como un ejemplo, modelo en forma de conclusión va a ser más apreciado pues por nosotros y entenderlo más fácil. Yo hice ese mismo ejemplo. ¿Verdad? Pues algo así. Ah, bueno. Es que va conectado, va conectado. Sí, que lo comparan con el estado de ánimo del hombre y de la mujer. Si usted le pregunta a un hombre, casi siempre, pues, que cómo está, siempre le va a decir que bien. Que bien, entonces ahí podemos ver la ¿cómo es que se llama eso? Es que eso es una... Heterosedasticidad. No, La homosedasticidad. sí. Cambio la mujer. Sí, pásamelo al otro lado, pues. Okay. Cambio la mujer es diferente porque ella tiene su estado, pues... O sea que este es homo. Este es homo, el del hombre. El del hombre. Sí. Aquí, o sea que muy, muy cercana a la línea, muy de promedio. Se va muy cercana, se va armando, pues la varianza no varía tanto. Sí, sí. Y por se eso, va sí, y acá sí, sí, aquí la mujer es más hetero, ¿cierto? Sí, la mujer ya es hetero porque en sus días, digámoslo, ya va a tener, usted no le puede ni preguntar cómo está, ¿sí o no? Entonces sí, ya va. Aquí está en su momento, pues digamos que está bien, pero aquí en un momento crítico. Es un ejemplo muy sencillo, pero es más comprendible, con ese yo ya pude como comprender más del término. Listo, profe. Sí. Bueno, esto es otro ejemplito que es comparando a una persona, a una familia que tenga más pocos ingresos y más. La primera es que tiene más pocos ingresos, la segunda es que tiene más ingresos. Y la relación de gasto que es arriba de la raya y abajo son lo que es sus ingresos. Entonces, mientras que una familia tiene más poquitos ingresos, gasta más poquito. Es proporcional. Y cuando tiene más ingresos, puede gastar más o ahorrar más. Igual acá puede, en el primero puede gastárselo o ahorrárselo, pero más poquito. Entonces acá ya se armaría una línea de heterocedasticidad subiendo, sino que no... Yo sí, lo entiendo. Sí, profe. ¿Listo, profe? Eso se acaba. Ok, entonces concluimos. Creo que la conclusión está muy evidente aquí con el ejemplo de la mujer. Sí. En esos dos ejemplos se declara realmente qué es el fenómeno de la heterocedasticidad. Entonces yo puedo concluyamos, Cristian. Listo. Es los puntos, ¿cómo están dispersos básicamente, cierto? Concluya, Cristian, por favor. Sí, que la heterocedasticidad. Heterocedasticidad es la variación del error, que puede, que es muy, que no sé cómo explicarlo bien. Muy disperso, ¿no? Sí, se dispersa mucho en la recta, en la varianza, porque no son iguales, no son como el otro término, homo, que es igual, homogénea. Sí, este es muy diferente, entonces por eso hay tanta dispersión. Claro, entonces, y le agrego yo, entonces en ese orden, en esos dos modelos, este tipo de modelos va a ser más difícil ajustarlo a la realidad porque está tan disperso. Por ejemplo, lo que estamos hablando con Carlitos, el ejercicio de heterocedasticidad que puede tener la vacuna, la intención es que sea homogéneo, o sea, que sea muy fácil de ajustar a un promedio o en este caso una línea. Mientras que, digamos, la vacuna, yo creo que la han hecho también, como dijo Carlito ahorita, como, digamos, aquí estuvo metido como conejillo de India y estaba controlado el modelo. Cuando ya sale a la luz pública, pueden pasar casos, que el trombo, eso no estaba tipificado dentro del modelo porque estaba muy ajustadito. Entonces, aquí es donde empiezan los estudios y es el pulimiento de ese modelo para que se vuelva un modelo
de homocedasticidad, o sea, muy predecible. Aquí muy difícil porque las variables están muy dispersas. Por eso es que yo les decía a ustedes que la estadística lo que siempre va a buscar es como ordenar el caos. Y el caos es esta dispersión, que a la larga uno cree que no tienen nada que ver unas con las otras, pero los modelos se van ajustando de que al parecer, por ejemplo, esta que está tan alejada, probablemente sí tenga algo que ver con esta que está tan cerquita al modelo. Entonces, mediante matemática y muchos estudios muy profundos, hacen que estos modelos vayan teniendo una predicción cada vez más con mayor exactitud. Entonces, y les comento una cosa ahí para terminar, y qué pena yo interrumpir ahí, pero pues, estoy leyendo un libro en este momento muy interesante y una de las partes del libro hablaban sobre el conocimiento y hay una cosa que es muy diferenciadora frente a las civilizaciones anteriores, la que estamos viviendo ahorita, es que nosotros, por lo menos, tenemos una capacidad de predecir cosas que pueden pasar a futuro. Pues en el mundo antiguo pues utilizaban el oráculo o lo que llaman, iban a mirar el horóscopo, por ejemplo, pero era casi improbable lo que decía allí que ocurriera, pero de pronto si ocurría era porque pues digamos un chepazo, pero nosotros sí ya tenemos la capacidad de poder predecir el futuro. Por ejemplo, ya podemos decir en cuánto tiempo, y hablo de años o meses, puede decir que el planeta está sufriendo, por ejemplo, sobrecalentamiento, y si seguimos con ese sobrecalentamiento en el año tal, vamos a estar, mejor dicho, en unas condiciones muy difíciles. O sea, podemos predecir dentro del modelo. O sea, lo que estaba tan disperso, lo que era tan difícil de predecir, ya cada vez los modelos se van ajustando mucho más. Y el caso que ocurrió con la vacuna, una vacuna en la que años anteriores hubiéramos demorado demasiado tiempo para sacarla, ahorita la sacan a una velocidad, pero lo que van a tener es que ajustarla, de que no le den los trombos, de que no le dé tal cosa, que una alergia, que etcétera, etcétera. Se va ajustando el modelo y la vacuna. Seguro que no va a hacerlo legalmente, va a estar sobre la línea en su totalidad, porque como dijo Carlos ahorita, es casi un imposible, es como ir a contar la arena de una playa, ¿no? Muy difícil, pero de estar así tan disperso o estar así y probablemente a estar así, ya es un logro grandísimo. Entonces, estos ejercicios de heterocedasticidad y el ejercicio de la multicolinealidad va demostrando de que la dispersión de estas variables van teniendo un sentido dentro del modelo. Ay, qué pena y me metí con eso. Listo, Gisam. Chévere, porque nos traíste un ejemplo que yo también ya lo he visto, el de las caritas, es aterrizarlo un poquito de lo abstracto que es este cuento de la econometría. Gracias, Cristian. Bueno, Lice, es tu turno. De que nos acompañe. A Cristian salió. Lice, dale, ya verás cómo te ayudo. Profe, yo ya le envié la Okay. diapositiva al grupo. Ya lo descargo. Ok. Ok, ya aquí está. Gracias, Cristian. Estuvo... Listo, profe, mira que me cayó el internet del computador y tengo que conectarme el celular. Ok, ya vamos, Pues y menos ya vamos mal terminando. cuando terminó la exposición. Uy, sí. Yo dije, uy, el profe porque dejó de hablar y cuando vi acá estaba caído. Aquí no nos vamos. Pero ya vamos terminando. Entonces, Lice nos va a acompañar con el cuento de la autocorrelación. Entonces, veamos a ver. Lice, ya te Veamos comparto. a ver este enredo. Sí, esto es, pero
ya con lo que dijo Carlos, que también no lo participó Cristian, ya uno cada vez va entendiendo un poquito más. Es todo unido. Listo, Lice. Listo, profe. Bueno, mi tema es autocorrelación. Sigamos pues, profe. Dice, la autocorrelación o dependencia secuencial es una herramienta estadística utilizada frecuentemente en el proceso de señales. La función de autocorrelación se define como la correlación cruzada de la señal consigo misma. La función de autocorrelación resulta de gran utilidad para encontrar patrones repetitivos dentro de una señal, como la periodicidad de una señal enmascarada bajo el ruido o para identificar la frecuencia fundamental de una señal que no contiene dicho componente, pero aparecen numerosas frecuencias armónicas de esta. Listo, profe. Siguiente. ¿Qué es la autocorrelación? Son que los errores de modelo no son independientes entre sí. La autocorrelación aparece generalmente en series temporales, pero también puede darse en modelos de corte transversal. Siguiente, profe. Un ejemplo. El ejemplo que veremos es el del estado de ánimo. Supongamos que el estado de ánimo es una constante y hay situaciones en las cuales vamos a encontrar felices por un tiempo largo o corto, o por el contrario, tristes por un tiempo corto o largo. Ahí en el ejemplo, pues explicaban que, digamos, puede ser que uno se encuentre feliz por un largo tiempo, como digamos que en nosotras las mujeres cuando, digamos, vamos a tener un hijo, entonces esa felicidad pues va a durar siempre, un tiempo muy largo. O puede ser o por el contrario, una tristeza es como cuando se nos muere alguien, un familiar, entonces esa tristeza pues va a durar mucho tiempo, un tiempo largo. Bueno, siguiente, profe. Aquí más o menos, no, lo anterior. Eso. Ahí me disculpan los dibujitos. Ah, eso lo trazaste. Ah, yo lo traté, profe, sí. Bueno, entonces ahí podemos ver en esa como en esa línea de tiempo los estados de ánimo. En la parte de arriba son el estado de ánimo, pues cuando estamos felices y podemos ver que pues no siempre vamos a estar felices, siempre vamos a tener como un problema y entonces eso es como vamos como una montaña rusa, va subiendo y va bajando. Listo, Tiene hasta profe. giro, tiene hasta giro. Profe. Ay, qué pena. Bueno, No, está buena, está buena. allí en este error vemos pues que Y sub T, es que ahí no pude hacerle el sub Sí, T, es es el difícil. estado de ánimo actual y Y gorrito sub T es el estado de estar bien. Ujú, El error es un cambio imprevisto en el estado de ánimo. La autocorrelación son los cambios imprevistos en el estado de ánimo que están relacionados. ujú. Siguiente, profe. Si estos son mis estados de ánimo a lo largo de una semana, mi estado de ánimo presentará autocorrelación porque se observa un patrón de 2 días más o menos. Me encuentro feliz, los otros tristes. Bueno, aunque eso no se puede predeterminar, pero pues, como decía anteriormente, no todos los días vamos a estar tristes o felices. Claro. Siguiente. La autocorrelación positiva son cuando los errores son mayores a cero. Entonces, en este caso nos encontramos más tiempo felices que tristes. Ujú. Y en la siguiente es la autocorrelación negativa. Profe, la siguiente. Sí, que es cuando está bajo cero, que es cuando nos encontramos más tristes.
En la siguiente vamos a ver la fórmula de la autocorrelación que es dada por el estadístico Durbin-Watson. Pero, Son dos a ver, personas, eran dos, Durbin y sí, Watson. Sí, son dos, Durbin y Watson. Durbin y Ay, Watson. Ajá, bueno, los estadísticos. sí. Entonces aquí pues yo busqué como la explicación de esta fórmula. Ujú, Entonces aquí me decía que donde T era el número de observaciones, puesto que D es aproximadamente igual a 2, ujú. donde R es el coeficiente de autocorrelación de primer orden de los resultados. O sea que en D sería 2. Mira, te explico una cosita. Uno dice, pero ¿y por qué dos? ¿Por qué arrancan dos? Porque para que haya una autocorrelación, como mínimo, tiene que entre dos variables. O sea, tiene que empezar entre dos variables. Y de ahí para allá, todas las variables que puedan correlacionar. 3, 4, 5, hasta donde sea. Pues va a No, arrancar. dice que el valor de D siempre está entre 0 a 4. Ah, bueno, 3, pero yo digo, esta T arrancan dos Así, porque pues lo mínimo son dos. Pero como tú dices, el D es entre 0 y 4, ya tienen un parámetro. sí. Dale. Bueno, dice que si el estadístico de Durbin y Watson es, Mm, es sustancialmente menor que 2, hay evidencia de correlación serial positiva, como regla general. Si el estadístico de Durbin es inferior a 1, puede ser causa de alarma. Valores Interesante. pequeños de D indican que los términos de errores sucesivos están correlacionados positivamente. Si D es mayor, mayor que 2, los términos de error sucesivos están correlacionados negativamente. En las regresiones, esto puede implicar una subestimación del nivel de significación estadística. Ok. Esa fue como la explicación que encontré de la fórmula. Y pues yo creo que ya, profe. Sí, entonces conclusión de la autocorrelación. Concluamos, podemos concluir, dice, en lo que entendiste. Pues para mí la autocorrelación es como, a ver, una línea de tiempo, pero no Ujú, siempre va a ser como hablemos del estado de ánimo, que ujú, fue como sí, más, sí. no siempre va a estar en un nivel como estar Ujú, felices o sí, estar sí. tristes. Siempre Ujú. va a estar cambiando constantemente. Entonces, pues la autocorrelación es como ese cambio que se da en la línea del tiempo. Y mire qué tan interesante, mire que es cotidiano, ¿no? Y es de la vida real. Y mire qué tan interesante lo que estás afirmando con ese ejemplo tan chévere de las emociones Pues la del ser verdad, profe, humano. fue como el ejemplo que más, como Es que decía como Cris, más aterrizado. ¿No? sí, uy, no, porque yo vi demasiados, muchísimos ejemplos y Sí. No, pero no, este es muy agradable porque sí, lo pone en contexto a uno porque exactamente. si no fuéramos, por ejemplo, para la economía, vamos a tratar de adaptarlo a la economía, uno podría decir, ay, es que siempre gano. No, porque también voy a perder, ¿cierto? Dentro de la economía están el ganar o el perder. Entonces, ¿en cuánto tiempo va a estar ganando y cuánto tiempo puede estar perdiendo? Si uno ve el mercado bursátil, cuando vemos una película o hemos charlado sobre los histogramas de cuando están haciendo la compra y la venta, uno ve en el mercado bursátil como el dibujito que hiciste de subir y bajar. Entonces, se venden y se compran en un precio y en otro se compran más barato, más caro, etcétera. Entonces, no, es difícil decir que siempre va a ser lineal, siempre es lo mismo, ¿no? Es muy difícil. En la vida, lo que quiere decir estos señores era de que la autocorrelación es cómo se ajusta el modelo, cómo lo puedo ajustar a unas tendencias, digamos, que probablemente van a ser así, pero muy difícil decir que siempre va a estar por un lado o siempre va a estar para el otro. Entonces la autocorrelación, como acabas de afirmar, es como la tendencia hacia donde puede ir las cosas, pero no siempre van a ser lineales, es muy difícil, porque la Sí, vida es es como cambia. ese cambio constante, sí. Claro, y las emociones sí que es más. Por ejemplo, yo creo que sí han hecho estudios, seguro que han hecho estudios, y en esos estudios han involucrado elementos como este, por ejemplo, dentro del talento humano.
Mire, dentro de una empresa, Lice llegó y contenta, pero Cristian llegó aburrido. Entonces, ¿cómo conformo yo el grupo de trabajo mío? Porque tenemos que ir a vender. ¿Cómo le subo el ánimo a Lice, que llegó aburrida? ¿O cómo trato de que Cristian y Carlos esa alegría se la contagien a alguien? Entonces, todos esos ejercicios de vida van metidos dentro de un modelo econométrico, que hay gente que lo ha estudiado. Se ponen a estudiar esto de por qué tienen los altibajos la vida y sacan cosas. A partir de ahí, modelos económicos, sociales, de todo lo habido y por haber, que uno ni se imagina que tiene econometría. Listo, Lice, ¿no? Me parece que, pues, ¿qué más le vamos a echar a esto? Yo creo que queda ya, se notó un poquito que se empezó a unir la multicolinealidad, la heterocesticidad y la autocorrelación, quedó como unida, y es francamente, ellos a la larga están estudiando la dispersión de esos puntos, están tan dispersos entre esas variables, cómo los ajusto yo a una línea, como la multicolinealidad, cómo los ajusto, y en ese ajuste tengo que mirar que hay unas autocorrelaciones, que muy difícil que se den siempre lineales, o sea, siempre ajustadas a un solo propósito. Listo, muchachos, yo creo que la asignatura llega a su fin. Me pareció muy bueno que hayan estado por acá tan participativos. Me parece que les fue muy bien en la asignatura. Perdonen pues los errores, porque como dice Lice, a veces estamos contentos, a veces estamos aburridos. Discúlpenme los errores que tuvimos en cuanto a lo del parcial, que muchachos, la embarré aquí, pero bueno, es la vida, nos pasan tantas cosas que tenemos que también entender de que son cosas impredecibles. De igual manera, muchas gracias por haber estado a las 7 de la mañana en esta asignatura tan ladrilluda, y ya llegamos pues al final. Nos faltó fue Andrés, pero ya pues él desarrollará pues su actividad de pronto ahorita en semana, y pues no queda más de desearles que se sigan cuidando y vernos en la tarde, por lo menos Carlos y Lice, que tiene el parcial a la 1 de la tarde. Y eso es todo. Sí, profe, pero ¿nos vamos a reunir antes o no? No, el parcial para la 1. Solamente, sí. No, es en plataforma, ya está en listo. plataforma y ya listo, ya está muy sencillo. No demora mucho de darle solución al parcial, y ya yo creo que esta transcurso de semana subo ya las notas finales a clase y ya se da por finalizado pues econometría y pues también la gestión financiera. Muchas gracias por la participación. ¿Alguna cosa para comentar ya para terminar con esto? Sí, profe, pues que muchas gracias y muchas gracias por la paciencia que tenía con nosotros. Esto es un ladrillo, ¿cierto? Ay, profe, la verdad sí fue muy difícil, y esta clase a las 7 de la mañana, madre. Sí, pero igual no, igual, muchas gracias por el compromiso siempre. No, gracias a usted, Lice. Traté de que fuera lo más fácil con los cuadritos, aprendimos a manejar ciertas cosas y entender ciertas cosas, que es un ladrillo de asignatura, pero bueno, lo sacamos adelante, y gracias por la participación. Gracias a usted, Carlos, a Cristian y a Lice. Carlos, Cristian, gracias, profe. Nos veamos por ahí en otra clase antes de terminar ya la carrera. Ojalá, igual ya pues tienen el teléfono mío, y si están por aquí nos tomamos un café y cualquier cosita conversamos. Listo, profe. Un abrazo para todos. Muchas gracias, cuídate. Cuídense mucho. Vamos. Hasta luego. Chao. Con Cris ahí me veo por ahí. Chao, Cris. Hasta luego. Hasta luego.